Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de La Guillotina. Soy Mario Gámez y como cada tarde, desde los estudios de Gamavisión Televisión y desde aquí, desde esta ciudad de Monterrey, transmitiendo para todo el noreste de México, incluyendo Tamaulipas, Coahuila, tantito de San Luis Potosí, gracias a nuestros múltiples enlaces en vivo en este momento, a través de Radio Naranjera, Dominio Radio y Gamavisión Televisión, en el sistema de televisión por cable y también a través de redes sociales. Oiga, programazo el que tenemos el día de hoy. Vamos a platicar cosas interesantes. Me parece a mí que después de un par de charlas que tenemos programadas hoy, vamos a aprender más. Tenemos que estar mejor informados. Hemos seleccionado un par de temas para el día de hoy, mientras ustedes van manejando o nos están viendo en casa o en la oficina todavía, que son muy importantes que tengamos que repasar. Uno de ellos será, y esto se va a hacer un poquito más adelante, el tema de las elecciones del Poder Judicial Federal. Estamos ya a vísperas, a unas semanas, de lo que, no me noten como exagerado, pero sí, de lo que son o serán las elecciones más importantes de México, bueno, después de elegir evidentemente al presidente o la presidenta del país, pero en el caso del Poder Judicial, todos los tomadores de decisiones van a estar en la boleta y nada más usted y yo, bueno, se supone, vamos a decidir quiénes van a ser los impartidores de justicia, ¿eh? Tan sencillo y tan complicado como suena, simultáneamente. Le digo esto porque al día de hoy, quien decide quién tiene la razón, quién no tiene la razón en una disputa legal, son los jueces, son los magistrados y son los ministros de la Corte. Bueno, todos se van, algunos deciden participar en esta elección y el proceso general dice, el proyecto general dice que usted y yo vamos a decidir quiénes van a impartir esa justicia, en donde usted o yo mañana, o espero que nunca, en una disputa legal, en un diferendo legal, tendremos que hablar justamente de eso y estar sentados con estos tomadores de justicia. Entonces, esto va a ser la gran diferencia de México con el mundo. Es decir, está México, le daremos la razón a quienes prepararon este proyecto o seremos el hazmerreír a nivel mundial y sobre todo se llevarán la razón los personajes políticos que han criticado la reforma al Poder Judicial, pues eso ya lo veremos. Entonces, Nuevo León tiene dos candidatos. Nuevo León tiene dos candidatos a la Corte. Acuérdense que la máxima tribuna del Poder Judicial de este país es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y de las bancas o los sillones que van a estar disponibles, tenemos dos personajes de Nuevo León que van a ser o que son candidatos a esa posición. Hoy usted y yo, y un poquito más adelante, vamos a platicar con Ulises Carlín de la Fuente, ex asesor jurídico del gobierno del Estado, estuvo en tesorería, ha estado en San Pedro Garza García, evidentemente abogado y aspirante a la Corte. ¿Podrá Nuevo León tener uno o dos posiciones en la Corte? Pues eso depende de usted y de mí. Por lo pronto hoy vamos a conocer a uno de ellos aquí en La Guillotina en una entrevista un poquito más adelante para que estén pendientes a través de radio y de televisión. Y hoy recibo con mucho gusto en el estudio a la secretaria de Salud del Estado de Nuevo León para repasar múltiples dudas que han surgido acerca del estado de salud de la comunidad de Nuevo León, hablando sobre todo del tema del sarampión. Hoy salió a la luz nacional el tema de la tosferina y hablaremos también de los avances que han tenido en el tema de la resolución, los apoyos, las medicinas a los niños, en el tema del cáncer, que ha sido un tema terrible para los padres de familia por muchos años, de andar consiguiendo apoyos para poder darle atención a los niños que desafortunadamente padecen de cáncer. Entonces, Alma Rosa Marroquín, secretaria de Salud, aquí con nosotros. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Mario. Encantada de estar contigo, con toda tu audiencia. Y bien, pues compartiéndoles esta información tan importante, estamos en el marco de la Semana Nacional de Vacunación. Sí. Iniciamos el sábado, llevamos 4 días, con una muy buena respuesta de todos los ciudadanos. Vacunación de...
todos los esquemas de todas las edades. Bien. Entonces estamos dirigiéndonos a los grupos más vulnerables, que son los niños menores de 6 años, las mujeres embarazadas y los adultos mayores. Estamos tratando de cubrir esos 3 grupos porque ahí es donde tenemos nuestros principales focos rojos. Pero si una mujer, un hombre de entre 20 y 59 años acude, es posible que le podamos aplicar la vacuna contra el tétanos, actualizarle si le falta la vacuna contra la influenza, contra el COVID, o bien contra alguna otra enfermedad como pudiese ser la hepatitis B si se encuentra en grupos de riesgo. Ya. O sea, tratar de ponernos al día en el tema de vacunación en todos los grupos, en todas las edades, pero principalmente en los grupos vulnerables. Vulnerables. Los niños menores de 6 años, por estas 2 enfermedades que acabas de comentar. Niños menores de 1 año particularmente son los que más riesgo tienen de tosferina, porque al nacer nunca han estado expuestos a esta bacteria que produce esta infección y que las mujeres embarazadas pueden aplicarse una vacuna y ya desde el embarazo empezar a generar esa protección a sus hijos, exactamente. Wow. Entonces, no es un tema, bueno, sí, evidentemente, nace el bebé y se le aplica la vacuna. Se le aplica a los 2 meses. Pero desde el embarazo se le puede proteger. Exacto, mira, en los niños menores de 1 año traemos coberturas superiores al 90%, que no son malas, quisiéramos tener arriba del 98%, pero en las mujeres embarazadas la cobertura es del 55%. ¿Por qué? Porque seguramente tienen miedo de aplicarse algo y que le pueda suceder algo a sus hijos, pero en realidad es una vacuna segura, efectiva, tiene más de 20 años ya aplicándose a mujeres embarazadas y es la única forma de proteger a los bebés en los primeros 3 meses de vida. Ahorita estamos hablando de la vacuna. De la tosferina. De la tosferina. Entonces a las embarazadas se aplica la vacuna contra tétanos y tosferina, y la de tétanos la protege a ella y la de tosferina la protege al bebé. Entonces nace el bebé, estos primeros meses estamos los pediatras siempre preocupados porque son altamente vulnerables a cualquier tipo de infección y los vemos a los 15 días en las fiestas, en los supermercados, en los centros comerciales, cuando el niño es absolutamente vulnerable, su sistema inmunológico no ha madurado. Y encima a veces no le dan seno materno, entonces están exponiendo a esta niña, a este niño, a un riesgo innecesario. Entonces uno es que los primeros 2 meses el bebé, aparte de vacunarse, pues debe estar resguardado en la casa con alimentación al seno materno, pero al cumplir 2 meses debe de aplicarse su primera dosis de vacuna hexavalente, que es la que lo protege contra tosferina, pero además lo protege contra otras 6 enfermedades. Es difteria, tosferina, tétanos, hemófilus influenza, que produce meningitis, no es el virus de la influenza, es una bacteria, polio y hepatitis B. Son 6 vacunas en un solo biológico. Entonces, con esta primera dosis empezamos a activar el sistema inmunológico del niño, pero no está protegido al 100%. Porque si no aplicas un refuerzo a los 4 meses, van cayendo los anticuerpos y otra vez empieza este estado de vulnerabilidad. Asumo yo que todos estos son información que la mamá tiene, ya sea del pediatra privado o de los hospitales públicos. De los centros de salud. Ahí les van indicando. Sí, todas las mamás al salir del hospital deben de recibir la cartilla de vacunación, Cartilla Nacional de Salud, donde viene el esquema de vacunación de sus hijos. Antes nuestras mamás la cuidaban como si fuera el acta de nacimiento, sí. Pero ahora como que ya no le damos tanta importancia, ya no lo piden como requisito fundamental para los trámites, entonces se va olvidando. Y con el COVID pues se perdió este acercamiento de la comunidad a los servicios de salud y entonces muchos de los esquemas que estamos aplicando ahorita les llamamos esquemas de rescate, estamos actualizando lo que no se pusieron en los últimos 2 años. ¿Qué tanto el COVID y las dudas que generaron las vacunas? Pues no había vacunas para el COVID, estas se fueron fabricando a lo largo y a la par del COVID. Mucha gente era renuente a recibir ese tipo de vacunas. ¿Qué tanto puede estar influyendo esa renuencia a las vacunas por el COVID
a evitar ponerse vacunas hoy en día para otras enfermedades? Tenemos varios factores. En Nuevo León, afortunadamente, la resistencia a la aplicación de las vacunas es muy baja. O sea, el 95% de las personas dicen sí me aplico la vacuna. Pero en otros estados de la República no. Y por eso es que el brote de sarampión más importante lo tenemos en Chihuahua, donde hay comunidades que no permiten el acceso del personal médico a las vacunas. Y en Estados Unidos, en Texas, donde empezó a surgir esta alerta, pues son las comunidades que rechazan el tema de las vacunas porque consideran que pueden afectar más que beneficiar. Pero yo les puedo decir algo, además de toda la literatura que existe documentada y que está perfectamente probada, que las vacunas en la balanza es superior por mucho el beneficio que produce y el impacto en la disminución de la mortalidad infantil al riesgo de que te pueda doler el brazo, que te pueda generar algún malestar, fiebre, etcétera. Obviamente con el COVID eran vacunas nuevas. Las vacunas que hoy aplicamos en la cartilla tienen más de 20 años de estarse administrando, 30 años, la vacuna de tuberculosis, la vacuna de sarampión, la hexavalente. Son vacunas sumamente probadas, altamente efectivas, accesibles, sin costo para las personas, y es una forma de protegernos y es o puede ser la diferencia real entre la vida y la muerte. Porque en mi experiencia, ahora sí me voy a lo personal, tu servidora que es pediatra, yo siempre les platico a mis pacientes, existe un antes y un después de las vacunas. Yo viví la época que no había vacuna contra neumococo y no había vacuna contra rotavirus. Y no había hospital en la ciudad disponible para internar a un niño con una deshidratación severa por rotavirus. No había un día de guardia en el departamento de emergencias que no llegara un niño con meningitis por hemófilos influenza o por neumococo. Y hoy tenemos esas vacunas disponibles y gratuitas que antes mataban a niños o los dejaban con discapacidad severa que los afectaba el resto de su vida, y hoy tenemos eso al alcance. Entonces, creo que tenemos que ser mucho más sensibles y estar al pendiente de qué vacuna le corresponde a mi hijo, especialmente en los primeros meses de vida, donde, como te comento, su sistema inmune todavía no se ha desarrollado. Entonces, 2, 4 y 6 meses, vacuna hexavalente. 2 y 4 meses, neumococo y rotavirus. Y luego nos vamos al año. Al año se aplica la vacuna contra el sarampión. Sarampión, rubiola y parotiditis o paperas, se aplica en un solo biológico, y un refuerzo de neumococo. Y luego nos vamos al año y medio y ya le corresponde un refuerzo de vacuna hexavalente y un refuerzo de vacuna de sarampión. Y después nos vamos a los 4 años y ya nos corresponde el refuerzo de difteria, tosferina y tétanos. Y luego nos vamos a los 11 años con la vacuna del papiloma. Y bueno, aparte hablamos de la vacuna contra la influenza, que a partir de los 6 meses se aplica cada año, la vacuna de COVID a partir de los 5 años, y luego ya los grupos específicos. En adultos mayores de 60 años, la vacuna del neumococo, y si tiene un alto riesgo, pues se puede estar repitiendo este esquema de vacunación a los 5 o a los 10 años, dependiendo de cada caso. ¿Por qué estas enfermedades de sarampión, mencionabas ahorita paperas, la tosferina, por qué no lo habíamos escuchado? ¿Por qué vuelven a resurgir estas enfermedades? Sí, la tosferina nunca ha desaparecido, siempre hemos tenido 10 casos, 15 casos, pero este año, desde el inicio del año, observamos que cada semana veíamos 4 casos, cuando en años anteriores era un caso a lo mucho por semana. Y entonces empezamos a observar este incremento desde el inicio del año, y fue que empezamos a generar esta alerta. Nosotros llamamos al Sistema Nacional de Salud para pedirles que generaran esta alerta nacional, porque en Nuevo León ya estábamos identificando los primeros casos de tosferina. ¿Por qué? Pues evidentemente porque empiezan a circular estos microorganismos, virus, bacterias, encuentran a un huésped vulnerable, que son los niños recién nacidos, y los infectan. ¿Por qué la tosferina es tan alarmante? Pues porque produce una tos tan intensa
que le impide al niño poderse alimentar porque está tosiendo todo el tiempo, porque le impide a veces respirar, y en ocasiones es necesario hospitalizarlos en un área de cuidados intensivos para sedarlos, poderles brindar el oxígeno, dejar que transite este periodo crítico de inflamación de las vías respiratorias y después pues ya evoluciona la mayor parte de las veces satisfactoriamente. Hay un tratamiento, en ocasiones funciona muy bien. Hay casos que semejan a una tosferina y no son tosferina, pero de igual manera hay que estudiarlos y hay que darles la vigilancia. Y bueno, como comentaba el secretario de Salud Federal, en lo que va del año hemos identificado 71 casos de tosferina. Empezamos a levantar esta alerta desde finales del mes de enero, principios de febrero, que fue cuando salimos a comunicar en el primer Nuevo León Informa de febrero. Y después hemos estado actualizando, por ahí mencionábamos la primera muerte en el mes de marzo, hemos tenido un par de fallecimientos más. Todos estos casos se han presentado en niños pequeños, solamente tenemos uno identificado en un joven mayor de 18 años, todos los demás han sido principalmente en el primer año de vida y un par de casos a los 3 años, pero los primeros meses de vida, los primeros 3 años son los de más riesgo, y los pacientes que o no tienen vacuna o su esquema fue incompleto, pues son los que están en mayor riesgo. ¿Por qué resurge la tosferina? Es decir, este año en particular, ¿por qué está este ascenso de casos? Porque la bacteria empieza a circular en todo el mundo. Este es como el COVID, que de pronto tiene sus picos y luego baja y luego sube. Hay circulación de estas bacterias y virus en el mundo, como nos pasó con el dengue, como nos pasa con otros temas, que de pronto tienen cierta estacionalidad, o a veces el comportamiento, por ejemplo, agresivo de la influenza casi siempre se presenta cada 2 años, y de pronto empieza a surgir, empiezan a reportar casos en Norteamérica, en Canadá, en Estados Unidos de tosferina, y de pronto ya los tenemos en México. Y empiezan a encontrar, como también comentábamos, pues niños que no tienen la protección porque nunca han entrado en contacto con esta bacteria y los ataca porque no tienen un sistema inmune que los pueda defender. El secretario de Salud decía esta mañana, el secretario de Salud Nacional, que ellos tenían registrados a nivel nacional 809 casos, sí, y que desafortunadamente se habían registrado 48 defunciones de bebés menores a 1 año a causa de la tosferina. De estos 809 casos, ¿71 han sido aquí? 71 han sido ¿Hay en alguna Nuevo cifra León. negra que calcule la Secretaría de Salud de casos no registrados? No registrados, ahorita están en proceso de diagnóstico definitivo 8 casos. 8 casos. 8 casos adicionales. Hablamos de 70, 80 casos. 80 casos, así es. Aquí en el Estado de Nuevo León. ¿Y defunciones de bebés? Defunciones tenemos 3 documentadas ya y otras 3 en estudio. Ahora, doctora, papá, mamá, sobre todo, bueno, quien esté pegado ahí con el bebé, ¿cómo puedo diferenciar de una simple gripa, catarro, tos de mi bebé con una tosferina? Es rápidamente identificable porque no es una gripita común donde el bebé empieza con moquito, tos, pero está comiendo, come y duerme, que generalmente los primeros meses de vida así se comportan los bebés y de pronto tosen. El bebé inicia con una tos muy fuerte, generalmente es en accesos, el niño se pone rojo, a veces morado cuando está tosiendo, y pues esto es indicativo de que la enfermedad va más allá, de que ya está afectando el tracto respiratorio bajo, los pulmones, los bronquios grandes, los bronquios pequeños, y la mamá se tiene que trasladar. Es un periodo que oscila entre 24 y 48 horas, donde la evolución de la tos es muy intensa, no necesariamente pueden tener fiebre, pero el dato más característico es tos seca, que nosotros le llamamos cianosante porque pone al bebé moradito la cara y porque donde está comiendo el toser le impide el acto de la deglución. Entonces no pueden comer y tienen que llevarlo al hospital. ¿Es exclusivamente afecta a menores de edad? ¿O puede ser personas adultas también? En teoría afecta principalmente a los menores de edad, pero ya identificamos un caso en un joven de 18 años, un solo caso.
Todos los demás han sido niños menores de 3 años y el grupo más grande, digamos que el 90%, se concentra en los primeros 6 meses. Bien, en el caso de la vacuna de tosferina, la mamá debe vacunarse estando embarazada y desde entonces le va a brindar protección al bebé sin ningún riesgo ni para ella ni para el bebé en etapa de embarazo. Así es. Esa es la que dices que 5 de 10 están vacunadas. Entonces, invitar a todas las mujeres embarazadas a que se apliquen la vacuna TDPA, que es así la llamamos nosotros, tétanos, difteria y pertussis, que es la bacteria que produce la tosferina, Bordetella pertussis. Se aplica en el embarazo, es una vacuna especial para mujeres embarazadas que no produce ningún riesgo al bebé a partir de la semana 20 del embarazo. Entonces, al 5.º mes de embarazo, acudimos a nuestra unidad médica, nos aplican la vacuna y con esto, en un par de semanas, yo ya generé anticuerpos, los anticuerpos se los paso al bebé y el bebé nace con algo de protección. Como quiera hay que administrarle el esquema. Hay que seguir las indicaciones. Y la mamá queda protegida contra el tétano. Contra el tétano. También. ¿Estas vacunas están accesibles? ¿Hay? Todas, en todos los centros de salud. Tenemos más de 380 centros de salud en el estado. El IMSS, el ISSSTE, Pemex, Sedena, todos. ¿Cuestan? Son totalmente gratuitas. No producen efectos secundarios. Lo único que tenemos que hacer es buscar una unidad médica y en esta semana, independientemente de la derechohabiencia que tengas, en cualquier unidad médica, si no tienes ISSSTE y está enfrente de tu casa el ISSSTE, ahí te la van a aplicar, o si no tienes IMSS, el IMSS te la va a aplicar. Nosotros desde los servicios de salud estatales también a cualquier persona se la estamos aplicando. Cualquier institución de salud pública estés o no estés afiliado a ella, te la va a aplicar. Pemex, Sedena. ¿Qué necesita la mamá para ir a...? Solamente llevar a su hijo, idealmente que lleve su cartilla de vacunación para que registre y actualice en caso de que tenga algún rezago en las demás vacunas, pero que lleve a su niño y que pues también se protejan ellas. Para cerrar este tema de la tosferina, 71 casos en Nuevo León, 8 que están en proceso de revisión, y esta es una pregunta importante, o un dato importante. ¿En ascenso los casos? Esta semana reportó el doctor 9 casos. En la última semana hemos tenido 2 picos, uno de 8 casos en la semana 10 del año, pero luego ya tenemos un descenso en estas 2 semanas que están en proceso de revisión y que seguramente las va a actualizar el doctor Kersenovich, a 4 y luego a 2 y a 1, que son los casos que están todavía en diagnóstico. Ya, entonces la recomendación es, desde el embarazo ponerse la vacuna, y si no, bueno, naciendo el bebé, con las indicaciones de tiempo, ponérselas al bebé, y de preferencia por este pico de tosferina, no sacar a los bebés los primeros meses o lo menos posible. Siempre la recomendación es que los primeros 2 meses los bebés solamente salgan a lo esencial, a la cita con el médico y nada más. Muy bien. Y como que también le perdimos el miedo a juntarnos, a pesar de que traigamos a algún adulto, el tío, el primo, el abuelo, catarrito, gripa, y ya le perdimos el miedo al contagio. Sí, pues es que después del COVID, y muy entendible que queríamos liberarnos de todos esos años que vivimos la pandemia, pero es importante que si tenemos alguna infección o sospechamos que traemos una infección respiratoria, al menos usar el cubrebocas y vamos a reunirnos con la familia, ¿no? Correcto. Entonces, ahorita para poder frenar que no siga creciendo los casos de tosferina, con esas recomendaciones, vacuna y pero tener guardadito al bebé los primeros 2 meses de ser posible. Sí, en estos 4 días de la semana de vacunación, que arrancamos el sábado, hemos aplicado 15,000 vacunas contra tosferina, entre niños y mujeres embarazadas, pero todavía traemos la meta más alta, entonces vamos a continuar toda la semana. El total de dosis de vacunas que debemos aplicar en el estado y que así se trabajó la estrategia es de poco más de 103,000 y llevamos ya 60,000, un poco más de 60,000, entonces vamos a casi un 60%. Nos quedan otros 4 días y pues invitar a toda la gente a que acuda a los centros de salud a vacunarse. Y además es gratis la vacuna y puede ser en cualquier institución, nada que a mí me toca hasta no sé cuál clínica del IMSS y hacer filas y nada. Cualquier institución de salud pública
le van a atender, esté o no estén afiliados a ello. El tema del sarampión en Texas es un tema importante, el brote de sarampión. ¿Cómo anda Nuevo León en sarampión entonces en casos? ¿No hay sarampión aquí? Hasta ahorita no tenemos ningún caso confirmado. Todos han sido sospechosos, confirmados negativos. Entonces, todos los casos de fiebre con una erupción en la piel nos preocupan porque además estamos en el periodo de inicio de la primavera, donde son comunes otros virus que producen enfermedades como la rociola o el exantema súbito, que son frecuentes en los bebés, que producen fiebres altas hasta de 40 grados y de pronto baja la fiebre y aparece la erupción y nos podríamos confundir con sarampión. Todos esos casos hemos tomado la precaución de que cuando tenemos sospecha y sobre todo si hay antecedente de viaje, pues mejor tomarles la prueba confirmatoria. Pero hasta ahorita te comento que todos negativos. Tenemos 0 casos de sarampión en Nuevo León al día de hoy, pero ya tenemos la alerta porque no solamente Texas tiene casos, más de 900, sino que Tamaulipas, nuestro estado vecino, ya reportó 2 casos. Chihuahua está oscilando los 500 y bueno, en otros estados del país, en Oaxaca, en Chiapas, ya también. Es muy probable que vaya a llegar el sarampión a Nuevo León. Es muy probable que vaya a llegar. ¿Cuál es el grupo vulnerable del sarampión? También es en niños pequeños, pero el sarampión sí te puede dar en cualquier etapa de tu vida. O sea, no, los niños pequeños porque no están vacunados los menores de 1 año, pero ahí sí, fíjate, la mamá se vacuna cuando niña y luego ya le transmite sus anticuerpos al bebé. Nace el bebé y esos anticuerpos duran 9 meses más o menos, de 9 meses a 1 año. Por eso aplicamos la vacuna al año, para que ya perdiendo los anticuerpos maternos, nosotros reforzamos con la primera dosis y luego la segunda dosis al 1 año y medio. ¿Qué pasó con el sarampión? Había un esquema antes que era, lo vacunas al año y luego lo vacunas a los 6 años. Y por ahí del 2021 cambia y dicen, no, ahora vacúnalo al año y al 1 año y medio, pero entra la pandemia o pasó en medio de la pandemia y pues las mamás se quedaron ni al 1 año y medio ni a los 6 años. Entonces, ¿cuál es la recomendación hoy? Niño menor de 6 años debe de contar con 2 dosis de vacuna contra sarampión y eso todas las mamás deben de revisar su cartilla de vacunación. Si no tenemos o si no sabemos si se aplicó la vacuna, hay que administrarla, no le va a pasar nada al niño y sí lo vamos a proteger. Hay que reiniciar el esquema en caso de desconocer el estado de vacunación de nuestro hijo. No hay riesgo por ponerse la vacuna y accidentalmente sí se la puso y no se acordaba. No se acordaba. Muchas veces las mamás dicen, no recuerdo. La mayor parte de las veces saben si al año, porque al año solamente es sarampión y ahorita aplicamos también vacuna de neumococo. Entonces, pues es una fecha importante en la vida de nuestros hijos. A veces lo podemos olvidar o más cuando tenemos varios hijos, pero sí es importante llevar la cartilla de vacunación, poder hacer este esquema de rescate en caso de no contar con la información, de desconocer el estado del niño y siempre que sea necesario es mejor revacunar. Igual que el esquema de la tosferina, vacuna gratuita y en cualquier centro de salud. En cualquier centro de salud, gratuita. Ahora, siempre está disponible, pero ahorita estamos en la Semana Nacional de Vacunación. Entonces, por el amague de casos que hay aquí cerca de nosotros, de Nuevo León, por el tipo de enfermedad que es, cualquier sospecha que tenga yo de mi bebé de temperatura y granitos o algo, ¿lo tengo que llevar al doctor? A consultar, así ¿Mejor es. no me arriesgo? Fiebre, erupción en la piel, mejor llevarlo a consultar. Y más si hubo antecedente de viaje. Si hay antecedente de viaje, con mayor razón. En el caso de los adultos, también pueden... También pueden porque luego sucede que en nuestras generaciones, pues no me acuerdo si había, creo que no sé. Sí había vacuna de sarampión. Pero me refiero a cartillas. Sí había. Y también había cartillas. Había cartillas. En nuestra generación había como unos tarjetoncitos largos, ya, como los boletitos. Sí. Y entonces se cortaba la parte del boletito donde te aplicaban la vacuna y el personal de salud se quedaba pues con el registro y a la mamá le daban el boletito. ¿Tiene vigencia eso? Porque de pronto empezaron a correr versiones, decir, no, bueno, es que si te la aplicaste y tienes más de 40, 50 años, ya la vacuna no te va a hacer
efectiva? Sí, sí tiene una vigencia, pero especialmente lo que te puedo decir es que las personas de entre 20 y 40 años que sí recibieron la vacuna, pues están todavía protegidos. Cuando identificamos un caso, inmediatamente empezamos a hacer este cerco que le llamamos epidemiológico, donde buscamos a todos los contactos y aplicamos un refuerzo de vacuna especial de solo sarampión y rubiola. La estamos aplicando en grupos que consideramos de riesgo, que no tienen antecedente de vacuna, y también se está aplicando en esta Jornada Nacional de Vacunación. Muy bien, entonces tarea para todos los padres de familia es mujeres embarazadas, vayan y vacúnense, no hay riesgo, comprobadísimo, es gratis, vayan a cualquier centro de salud. Y después el bebé naciendo, pues ahí el doctor les va a dar y hagan la vacuna, sobre todo de tosferina y de sarampión, porque el sarampión va a llegar, no hay fronteras físicas que puedan impedir que el sarampión tarde o temprano llegue. Es correcto, nuestra única barrera es estar protegidos y vacunados, y si logramos llegar al 98% de la cobertura, pero tenemos un gran riesgo, la movilidad social. Recibimos 150,000 migrantes cada año, entonces ahí es donde cuando hemos hecho los recorridos en estas colonias, en estos lugares, pedimos cartillas, están incompletas, y donde ya logramos coberturas, vamos a los 2 meses y ya no están las mismas personas y ya tampoco tenemos ese avance. Entonces sí es importante estar actualizando todo el tiempo las cartillas, y nosotros como personal de salud pues sí hacer estos recorridos casa por casa y que nos tengan la confianza de abrirnos las puertas. Bien, el tema de los niños con cáncer siempre ha sido un tema por años muy polémico en México, y en Nuevo León lo fue también por mucho tiempo porque no había ni medicamentos ni tratamiento especial para los niños. ¿Cuál es el caso primero o cuántos casos o qué tan grave es el problema de los niños con cáncer aquí en el estado, y qué se está haciendo de parte del gobierno del estado de Nuevo León? Bien, pues el cáncer infantil, cuando nosotros llegamos a la administración, representaba la primera causa de muerte en niños desde el año de edad hasta los 18 años. Y entonces, gran parte de esos cánceres eran leucemias, y las leucemias hoy, una gran proporción, más del 80%, pueden ser curables. Entonces, decíamos, ¿cómo es que no hay una estrategia nacional para pues integrar todos estos pacientes y brindarles una cobertura? Y fue uno de nuestros primeros programas que lanzamos, tenemos más de 3 años, hicimos un análisis de cuántos casos históricamente habían estado sucediendo, presentándose en Nuevo León, y más o menos trabajamos con instituciones, IMSS, ISSSTE, y estamos considerando que alrededor de entre 350 y 400 casos se presentan de leucemia cada año. 100 de ellos no tenían ninguna opción de tratamiento. Entonces, esos 100 es a los que dirigimos este programa de cobertura universal para niñas, niños y adolescentes con cáncer, que incluye todo desde el diagnóstico, el tratamiento, las cirugías, las quimioterapias, las radioterapias, y en algunos casos hasta el trasplante de médula ósea, que hemos hecho más de 50 trasplantes en una gran colaboración con el Hospital Universitario. Y bueno, ha sido complicado el arranque, o fue complicado el arranque, porque estábamos saliendo de la pandemia y, como bien mencionas, no había toda la disponibilidad, aunque tuvieses el presupuesto para comprar los medicamentos, de adquirirlos en el momento por todo este sistema o la recesión que se presentó en la producción de muchos medicamentos. Sin embargo, se generaron las estrategias para poder contar con ellos desde el día 1 de enero del 22, que tuvimos este arranque, el Hospital Universitario, nos sumamos y en conjunto conseguimos todos estos tratamientos y arrancamos este proyecto. Al día de hoy tenemos 527 niños en este programa, es decir, hemos incluido 100 cada año en promedio, más, o sea, 300, más otros 200 que ya venían con un tratamiento previo incompleto y que ingresaron al programa. Entonces, ahorita 527 niños en el programa de cobertura universal,
para todos los pacientes menores de 18 años con este diagnóstico. El diagnóstico más importante o más frecuente es la leucemia, pero también cubrimos tumores sólidos, tumores del sistema nervioso central, tumores de hueso. Que son casos que no se pueden evitar, pero con el tratamiento oportuno y evidentemente disponible hay una gran oportunidad para estos niños. Claro. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Nosotros hemos realizado más de 300,000 pruebas de tamizaje en el estado. ¿Qué significa esto? Pues descargamos a través de un código QR una aplicación muy sencilla donde las mamás llenan las encuestas, vamos a las escuelas con los maestros, en las brigadas, etcétera, y entonces identificamos los niños que presentan un riesgo, que están con fatiga, con dolor de cabeza, que han perdido peso, que presentan una distensión abdominal o que se les ve la pancita más inflada, que presentan los ganglios o las bolitas en el cuello, sangrados de nariz o encías, moretones. Entonces, todos estos pacientes los llevamos sobre este proceso de diagnóstico o iniciamos el proceso de diagnóstico de forma inmediata, de tal manera que estamos tratando de acortar el tiempo de diagnóstico a una semana o a 2 semanas como mucho para ya tener el plan de intervención y que no se demore. ¿Cuáles eran los problemas antes? Pues bueno, la familia no tenía dinero. De que sospechaban a que hacían el diagnóstico, a veces transcurrían 6 meses hasta 1 año. Para el inicio del tratamiento ya habíamos perdido 1 año muy importante y después conseguían el tratamiento para 1 o 2 quimioterapias y luego la tercera ya no. Y las asociaciones y la gente, la comunidad, la familia, todos cooperando para el tratamiento del niño. Y entonces perdíamos una quimioterapia y entonces recaía el niño y otra vez iba empeorando el pronóstico. Entonces, por más que se hiciera una estrategia o un programa de cobertura como existió en el pasado, no teníamos la intervención diagnóstica, nunca se cubrió el diagnóstico y nosotros desde el principio dijimos, sospecha, sí o no, vamos a cubrir todos los exámenes para tener un diagnóstico rápido y el que afortunadamente no tenga nada, bueno, se sale del programa y el que sí tenga, continúa. Y hemos reducido la tasa de mortalidad a los niveles más bajos, al menos de los últimos 10 años. Si hablamos de estadísticas, ¿cuáles serían los números, por ejemplo? Digamos que en el 2022 tuvimos más de 100 muertes por esta causa, en el 2024 cerramos con 57. ¡Wow! O sea, más de la mitad. ¿Puede todavía reducirse más? Estamos convencidos de que sí. Y te voy a decir cuál es la clave, no necesariamente es el recurso, es que tenemos un equipo que está vigilando a todos los pacientes, acompañándolos, revisando que no se pase ninguna cita, que acudan con el médico, con la psicóloga, con la nutrióloga, que estén al día con todas sus terapias. Puntual. Sí, seguimiento puntual. Entonces hemos hecho una coordinación muy importante con el hospital universitario. Nosotros tenemos un equipo que le llamamos de navegadores, que navegan con el paciente durante todo el proceso, que lo integran al programa y que están cuidando cada uno de los detalles. Si no se puede trasladar por alguna situación, bueno, pues ya nos ayuda la Secretaría de Igualdad, nos ayuda el mismo hospital, las asociaciones que ahora nos ayudan para eso. Si no tiene dónde quedarse, ya les hablamos a estos grupos y bueno, ya se queda en la ciudad para recibir un par de días la intervención y luego se regresan a su lugar de origen, etcétera. Pero sí cuidamos que no se pierda todo este proceso, que es lo que ha permitido este descenso tan importante en las muertes. Cuando hablamos de sobrevida, en términos médicos, siempre nos esperamos a 5 años, porque todavía en 5 años a veces puede haber una recaída. Entonces, como empezamos en el 2022, pues para el 2027 ya vamos a hablar de la mejoría en la sobrevida de estos niños. De nuevo, y esto que quede muy claro, ¿el cáncer es inevitable todavía? Todavía, pero la diferencia es la atención oportuna y que estén el recurso disponible, la atención médica, las medicinas
y todo para que sí haya una diferencia y tenga esperanza de vida. Y tenga una posibilidad. Enhorabuena por esta estadística, ¿eh? Sí. O sea, cortado a la mitad los Cortado a la fallecimientos por mitad. cáncer. La causa número 1 en niños de 1 a 4 años y en el 2024 es la cuarta causa. De la 1 brinco A la cuarta. Buenísimo. Doctora, gracias por estar aquí. Gracias. Entonces, a vacunarse. A vacunarse. Mamás, todos los días, bebés. Todos. Adultos, Todos. adultos mayores. Todos De a nuevo, vacunarse. inevitable la tosferina, inevitable que tal vez que vaya a llegar el sarampión, tarde que temprano va a llegar aquí al estado de Nuevo León, pero sí la podemos retrasar y la podemos ir aislando un poquito si acudimos con los bebés y sobre todo las mamás que protejan a sus bebés y ellas mismas con la vacunación. Gracias por estar aquí, doctora. Gracias. Este año el lema de la campaña, vacunarse es salud, y recordar que sí, puede ser la diferencia. Que así sea. Allá donde nos oyen en tierras de Allende, Montemorelos y demás, también los centros de salud abiertos para eso también. Abiertos y con vacuna disponible. Vayan todos también. Así es. Gracias, doctora. Gracias. La doctora Alma Rosa Marroquín, secretaria de Salud en el Estado.